Bienvenidos a Desde el Lunch, un espacio donde te invito a pausar, respirar y conversar sobre lo que no se ve, la vida real detrás de los viajes, los negocios y el camino de construir una vida con propósito. Soy María Fernanda y seré tu host desde el Lunch. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas a este canal y nos apoyes con un like, un comentario, y también quiero darle las gracias a Viajes y un Café por hacer posible este espacio. Si aún no los conoces, son una agencia de viajes en Puerto Rico que se dedica a crear experiencias personalizadas y viajes grupales. Los consigues en todas las redes sociales como Viajes y un Café. En el episodio de hoy me acompaña Alexander. Alexander es el socio de Dani, el esposo de Dani y una parte fundamental de lo que es Camino al Norte. Y yo definitivamente, como hablamos en el episodio anterior, yo lo quise traer porque yo sé que él tiene mucho para aportarnos, porque su experiencia es bien diferente a lo que probablemente estamos acostumbrados, y quiero que él nos cuente un poquito cómo es que él trabajó 16 años en la banca y hoy se dedica a una agencia de viajes. Así que esa es la razón por la cual tú te debes, sentar, tomar tu libretita y anotar, porque definitivamente esto va a ser un super masterclass de negocio, administración y todo lo que venga por ahí, porque esto viene, a tener una conversación súper amena. Así que primero que nada, bienvenido y gracias por estar aquí. Por invitarme. Me encanta tenerte, y algo bien curioso es que tú no sales mucho en las cámaras. Yo creo que eso es algo que estás implementando ahora. Sí. ¿Cómo haces esa transición o cómo decides, pues tengo que salir en las cámaras? ¿Cómo te sientes con eso? Que yo creo que eso viene de una historia más atrás, ¿verdad? Cuando yo, obviamente como lo mencionaste, estaba en la banca, así que yo tenía un puesto clave en la banca, así que pues trataba de no salir mucho en las cámaras. Cuando yo conocí a Daniel, para mí eso fue Daniel le encantan las cámaras. Un punto a negociar. Exacto, yo estaba en un rol que obviamente era líder en uno de los bancos, tenía mucha gente a cargo, así que trataba de cuidarme las cámaras, así que no salía. Sí fue pasando poco a poco, pero pues siempre estaba backstage. Me imagino yo que no fue hasta que saliste de la banca que entonces dijiste, bueno, ahora sí, voy a empezar, o todavía te cuesta un poquito. No, bueno, estando en la banca tuve que romper el hielo, y Okay. obviamente estando en la banca todos los videos que hay míos de Daniel, pero siempre obviamente cuidándome cómo hablaba, como cuando estaba con Daniel, cómo interactuábamos, así que siempre. Y yo creo que todavía, fuera de la banca me he quedado con esa estructura de cuidarme en lo que digo y cómo me expreso y cómo me comporto delante de las cámaras. Estructura, esa palabra es algo bien fundamental dentro de lo que aprendemos en el mundo corporativo. Yo siempre traigo cuando comparto un poco de mi experiencia, es que mi primer trabajo fue en Sam's Club. Uh-huh. Y todavía al día de hoy yo traigo cosas que yo digo, es que esto, ahora que soy mi propia jefa o trabajo tal vez con mi equipo de trabajo un poco más flexible, cuando yo trabajaba esto era diferente. O sea, hay una estructura que yo aprendí siendo ese mi primer trabajo a los 18 años, que sin duda alguna hoy yo conservo. Claro. ¿Qué cosas, Alexander, tú entiendes que vienen contigo porque son 16 años en un mundo tan serio? Sí, yo creo que lo que es Alexander ahora mismo se creó durante esos 16 años. Yo creo que mi comportamiento, la estructura, mi trabajo, yo salí del banco, pero sigo teniendo la misma estructura que tenía, los mismos procesos, y eso es lo que lo he implementado ahora mismo acá en lo que estoy haciendo. Así que lo que ha pasado durante esos 16 años ha creado el Alexander que hoy en día hay, y yo creo que eso puede cambiar, pero se va a quedar conmigo, porque es que es algo que tú no puedes sacar así de noche a la mañana. Viene contigo. La gente dirá, Dios mío, pero él estará loco. Después de 16 años en la banca, yo escuché en un podcast por ahí que tuviste un crecimiento significativo dentro de tu industria y que sobresaliste como líder dentro de la banca. Sí. La gente dirá, probablemente él está soltando un sueldo seguro, él tiene un puestazo, como decimos en Puerto Rico, y va a venir a tener una agencia de viaje, que eso va a desaparecer, pero ya nosotros aclaramos eso en el podcast anterior. ¿Cómo fue ese proceso primero de decidir o aceptar
que mira, yo creo que mis próximos pasos se ven así? Yo creo que mi crecimiento, todo lo que pasó en mi vida profesional antes de yo llegar a la agencia me ayuda. Yo empecé siendo teller en un banco que ya no existe, así que después de ahí brinco a este otro banco y de este otro banco comencé igual, entry level, como decimos por ahí, y me dieron la oportunidad y fui creciendo. Y en ese banco yo pasé por diferentes lugares, yo pasé por recursos humanos, yo fui regional de sucursales, tuve 20 sucursales a cargo, trabajando lo que es la operación, las ventas, el servicio, y hasta llegar a este puesto, para no verla contarte toda esa historia de 16 años, hasta llegar a este puesto que tenía un área de servicio al cliente que tenía como 190 personas a cargo. Wow. Ahí estaba venta, estaba teléfono, estaba redes sociales, un sinnúmero de diferentes departamentos ahí. Así que eso me ayuda y toda mi carrera a decidir qué yo estoy haciendo. Yo, ¿verdad? En el momento en que yo decidí irme de la banca, yo tuve un momento de ¿qué hago? O sea, con 16 años, tiro esto, me dedico a hacer esto que quiero hacer ahora, pero yo pensé, dije, cuando tenga 50 años y mire para atrás y yo diga, en realidad logré lo que yo quiero hacer. Así que aunque me costó y a lo mejor lo extraño todavía, porque lo digo abiertamente, es un proceso que tú puedes extrañar, pero no me arrepiento, porque cuando yo tenga los 50 años, yo voy a decir, trabajé en la banca, hice lo que quise, llegué hasta donde llegué y también pues tuve mi propio negocio. Así que así es el proceso. ¿Qué cosas tomaste en consideración además de decir, mira, quiero vivir mejor, ¿verdad? Quiero mirar para atrás y sentirme satisfecho por lo que he vivido? Si nos vamos a cosas importantes que una persona debe tomar en cuenta para dar ese salto, para que no la hagan al garete. Bueno, eso es muy importante. Tú tienes que obviamente estabilizar tus finanzas. Tú no puedes decir, me voy mañana a renunciar y me fui y ya. O sea, tú tienes que obviamente hacer un análisis y esto es un pensamiento que yo creo que un año o dos años se vino hablando de este tema. Lo que pasa es que se adelantó con la agencia. Pero es un proceso que tú tienes que pensar, finanzas, familia, tú en realidad quieres hacer esto, son muchas conversaciones que te vienen a la mente. Hay gente que toma la decisión y se va. A mí me costó, así que yo tuve que pensar y yo la carta de renuncia le cambiaba la fecha, literal te lo confieso aquí, le cambiaba la fecha todos los meses. Yo hoy voy a renunciar, y no fue, y esto no lo cuento mucho, y no fue hasta que una amiga mía falleció en un accidente y eso me trastocó la vida, así que yo dije, el momento es ahora, ¿sabes? Mañana yo me puedo morir en un accidente y no logré lo que quería, así que ella se murió y yo al otro día entregué mi carta de renuncia. Wow, a veces la vida nos pone en situaciones en las que nos prueban. Exacto. Nos prueban y nos dicen, creo que esto es una enseñanza o un mensaje para tú decir, ¿qué puede pasar mañana? Yo no lo sé. Lo que sí sabes es que todo lo que has vivido en tus 16 años de carrera te han dado herramientas que si tienes que empezar de nuevo o tuviste que empezar de cero y no necesariamente de cero porque vienen, ¿verdad?, con su background, te van a permitir volver y lograrlo. Y respondiendo a lo que me hiciste al principio, obviamente tú tienes que tener una base, tienes que tener un 401k que tú vas construyendo durante años, una cuenta de ahorro, tus finanzas las tienes que tener al día, tú no puedes renunciar si no tienes un peso en la cuenta, así que eso es bien importante porque van a haber momentos como dueños de negocio que no van a estar bien, así que en ese momento que no van a estar bien, pues tú tienes que, ¿de dónde saco para poder sobrevivir? Sin duda alguna. Alexander, tú empezaste, ¿verdad?, como teller, ¿verdad?, fuiste poco a poco evolucionando, llegaste a liderar 190 personas y yo estoy segura que habían unos sistemas, unos SOP, unas cosas que mira, esto es ABC y de aquí no se puede salir. Sí. ¿Cómo es que hoy tú tienes tu propia empresa junto a Dani y no necesariamente, estoy segura que no necesariamente hay ciertas cosas que son tan estructuradas? ¿Cómo tú lidias con estoy acostumbrado a una estructura bien rígida a que hay mucha improvisación y más cuando estamos emprendiendo? Del mundo que yo vengo, también tienes que improvisar. Ok, así interesante. Eso tú puedes tener, los procesos quizás en la banca sí son
¿verdad? Hay unos procedimientos que tú tienes que seguir, déjame aclarar esto. Hay unos procesos que tú tienes que seguir y esto es así, esto es allá, y hay unas regulaciones que están ahí mirando que el banco haga las cosas bien, eso sí existe. Pero cuando tú bregas con clientes, para que el cliente se sienta bien atendido y deleitado, tú tienes que improvisar. Hay clientes que te traen casos que tú nunca en la vida, por más que tú lo sepas, tú dices, ¿y cómo resuelvo esto? Me pasaba en la banca y me pasa acá. La diferencia entre la agencia y la banca, ¿verdad? Que te puedo contar ese proceso, es que en la banca yo tenía quizás la libertad de resolver al cliente al momento. Yo apretaba un botón y al cliente le faltaban chavos, yo se los daba. Okay. O le hacía una reclamación, lo calmaba, etcétera, etcétera. Acá, si un cliente está allá, no tiene reservación, o el hotel o el vuelo viró por lo que pasa, no es tan fácil poder resolver, porque tú no tienes el sistema a lo mejor ahí, así que es un poquito diferente, pero la estructura de los procesos y todas esas cosas, pues me ha ayudado a saber claro, reaccionar a esas situaciones. Algo que me llama la atención y me vino rapidito a la mente es que probablemente el banco tenía la capacidad económica de darle el dinero que le faltaba al cliente, tenía el sistema operativo para resolver, como bien dices. Cuando uno emprende, uno empieza con un mínimo viable que no necesariamente tienes el mismo comfort zone de, no sé si es comfort zone la palabra, o ese mismo vaqueo para tú poder resolver. ¿Cómo entonces tú manejas y dices, bueno, esto es lo que hay? ¿Qué cosas tú tomas en consideración y qué es más importante para ti a la hora de tomar esas decisiones? Yo creo que obviamente, si te entendí bien la pregunta, tú tienes que tener un budget definido, obviamente, cuando tú vas a hacer un negocio. Así que ese budget que a lo mejor salió del otro negocio que nosotros tenemos, pues nos ayudó a tener esa inyección y poder financiar el primer viaje, y también otras personas, ¿verdad?, que nos han ayudado en el camino. Así que esas dos cosas son las que te dan como que el pie para, ok, tienes este budget, y de la ganancia de este primer grupo o de estos primeros viajes son las que tú vas entonces obviamente pones para el próximo financiamiento de otros viajes y todos los gastos operacionales que hay. Súper. ¿Cómo entonces, cuando te enfrentas a abrir un nuevo negocio en Puerto Rico, que comienzan con lo que es informal y luego ¿verdad?, la agencia de viajes, pero vámonos directo a informal? Claro. ¿Cómo entonces tú te encuentras con este proceso de abrir un negocio en Puerto Rico? Porque tú no abriste el banco en el que tú trabajabas. ¿Cómo tú te encontraste con eso? Es súper diferente, y yo digo que para tener negocio aquí en Puerto Rico hay que tener pantalones, porque los gastos son lo que te cobra el gobierno, lo que tú le pagas trimestral, lo que tú le pagas anual, que si Hacienda, que si los seguros, que si la patente, que la agencia de seguros tiene un seguro que vale un dinero, ¿verdad? Así que hay tantas cosas que quizás tú las puedes hacer tú por tu conocimiento, pero en mi caso yo trabajaba en la banca, como tú bien dices, a mí me daban ya el seguro, yo me sentaba en la silla, ejecutaba, leía, pero acá tú tienes que aprender a hacer de todo, y a veces, y es algo que yo comparto, tú dices, acá yo dije, bueno, no voy a trabajar tanto, se trabaja más igual que cuando yo estaba en la banca, porque tienes que hacer muchas cosas que allá en la banca a lo mejor tenías mucha gente que te ayudaba a hacerlo. ¿Consideras que el proceso de emprender en Puerto Rico es atropellado? Hasta cierto punto sí, pero depende de lo que tú hagas, ¿verdad? Hasta cierto punto te puedo decir que sí, yo no me he sentido atropellado hasta ahora. Sí te puedo decir que me duele cada vez que le pago a Hacienda, o cada vez que viene que pagarle cada 3 meses y todas esas cosas. Es fuerte, pero hasta el momento no. Pregúntame a lo mejor después a ver cómo me siento empezando. Y tú sabes que yo me siento igual, honestamente, y esto puede ser un tema controversial, pero yo siento que esto es personalidad. Sí. Esto es personalidad, porque yo soy de las que cualquier situación o cualquier requerimiento, digo, esto es lo que hay. ¿Cómo yo voy a bregar con esto y punto? Olvídate de quejarme, olvídate de que me piden permiso, olvídate de que es caro, olvídate. Cómo yo con lo que tengo y con lo que necesito voy a accionar y voy para adelante. Tenemos dos opciones. Tenemos la opción de quejarnos y decir, emprender un negocio en Puerto Rico es un problema. Exacto. No estoy diciendo que sea el mejor sistema, pero estoy diciendo que la personalidad y el coraje que uno como emprendedor puede tener marca grandemente la diferencia.
Porque probablemente tú esperabas que Alexander dijera, sí, es súper atropellado. Y que él dijo, mira, yo no me sentí tan atropellado. Pero no es el sistema, es el carácter que él trae. Así que sin duda alguna es personalidad. Y también tú tienes que contratar a la persona. A veces uno lo quiere hacer todo y no es real. Uno tiene que tener un contable que te ayude. Yo puedo saber de finanzas y puedo haber estudiado administración, etcétera, pero tú tienes que tener un contable que te ayude a hacer las cosas y tienes que tener un equipo de trabajo con experiencia, a lo mejor en finanzas o a lo mejor en X cosas que te ayuden a hacer las cosas. Si tú te pones a hacerlas sola, vas a cometer errores, o solo vas a cometer errores en el camino que a lo mejor puedes ahorrarte. ¿En qué momento tú decides, ok, ya yo necesito traer a una persona que me ayude o contratar un empleado o tal vez un servicio profesional que sea un servicio específico? Yo creo que desde el día 1, pero eso es bien importante. Yo en mi antiguo trabajo tenía un equipo de trabajo excelente y tenía una mano derecha que extraño mucho, que si ve el podcast ella va a saber quién es. Así que donde yo estaba, yo tenía mucha gente que yo pedía y ellos venían y me ayudaban y me sentaban en una mesa y esto hay que hacerlo así y el trabajo salía. Yo tenía una jefa, obviamente, que me pedía, yo le pedía a ellos. Al yo llegar aquí y estar Daniel y yo y a lo mejor una persona más, que es mi otra amiga, que nos ayudó en el proceso desde inicio, es retante, porque tú tienes que hacer todo, ¿sabes? En un momento nosotros nos acostábamos a las 2 de la mañana porque teníamos que bregar con Informal y teníamos que bregar con Camino al Norte. La logística de grupos de Camino al Norte, de montar, que si los hoteles, que si las cosas, que si los pagos, es un proceso. Así que ya en ese proceso tú te vas dando cuenta. Tú te vas dando cuenta ya cuando ya tu cuerpo, yo creo que te está diciendo necesitas a alguien. Y bien importante, que es algo que Daniel, si tú no tienes un equipo de trabajo, tú no creces. Tú tienes que tener un equipo de trabajo que te ayude, que te ayude a pensar. Se te quema el cerebro a veces. A veces tú dices, ¿qué idea? A veces nos sentamos en la computadora y ¿qué vamos a hacer ahora con este cliente? En Informal, ¿qué estrategia vamos a lograr? No nos salía pensamiento, era el cansancio, la hora o simplemente que ya se nos acabaron las ideas. Así que ahí es que inyecta el equipo de trabajo a traer nuevas ideas y nuevas cosas. Sin duda alguna no se pone un tope. Tú eres uno, tú tienes 24 horas, tú decides multiplicarlas con tu equipo de trabajo, que tengan más de unas manos, más de una mente a la misma vez, o tú decides, mira, yo lo quiero hacer todo, quiero ser ese todólogo, y que en momentos es importante y es parte del proceso, pero también es importante reconocer cuando ya tú no das para más y también reconocer que hay personas que no lo van a hacer igual que tú, pero lo pueden hacer hasta mejor, porque inyectan algo que tú no has visto. Yo también puedo aportar ahí que cuando dicen me encontré en la computadora, no sabemos qué hacer, probablemente es que tú has visto lo mismo 10 veces y si hay un error ortográfico tú probablemente ni lo ves, porque es que lo has visto 20 veces, por ejemplo. Pero cuando viene otra persona que lo ve por primera vez, ¡pap!, lo identifica, así que sin duda alguna. Así me pasa con mi otra amiga que nos ayuda con los números, ella ve cosas que yo no veo y viceversa. Así que eso es lo lindo, que cuando tú trabajas en equipo de trabajo, formas. Y sin duda alguna, yo opino que al tú venir del corporativo, que hay una persona que hace cada cosa en general, o sea, no necesariamente literal. Pero hay muchas más posiciones. Tú reconoces que, oye, esto no lo tengo que hacer yo solo. Que es cierto, allá tú tienes que si esta persona hace esto, esta es la supervisora de esto, este es el gerente de esto, debajo de esa persona hay otras personas más, hay líderes, etcétera. Y como dije ahorita, al tú verte como que yo tengo que hacer más cosas, yo tengo que hacer finanzas, tengo que hacer contabilidad, yo tengo que hacer recursos humanos, así que es un proceso que hay por ahí. Hay unos ruiditos por ahí extraños, pero nada, eso pasa. Así que es un proceso. Sí, definitivamente. Alexander, ¿qué cosas tú has traído a tu operación y a tu día a día que traes desde allá, desde la corporación? Yo te diría que procedimientos, sistemas que obviamente aprendí y que ahora mismo los implementé acá. No los mismos, ¿verdad? Pero parecidos a eso. Así que yo siempre, desde que nos sentamos, y eso es algo que compartimos Daniel y yo, nosotros pensamos en la agencia, ahora estoy hablando de la agencia de viaje, en sistematizar para que sea lo más fácil posible para el cliente. Yo pienso que tú tener muchos papeles
y esto lo voy a decir con respeto, hay algunas agencias que todavía te envían papeles para tu firmar. Así que, oye, ¿qué te cuesta pagar una suscripción, que te llegue el documento online y que esa pueda firmar y hacer la vida más fácil al cliente? Así que parte de lo que yo trabajé en la banca es trabajar para que el cliente no sufriera. Así que para que el cliente estuviera relax, donde estuviera el cliente tuviera su servicio. Así que esa misma filosofía que yo tuve en la banca, pues me la implemento acá. Yo quiero que mi cliente no sufra y que el cliente donde quiera que esté pueda hacer un pago, que el cliente donde quiera que esté me pueda firmar un papel, que no tenga que venir físico, y si quiere venir físico lo atendemos también. Pero esa es la filosofía que nosotros implementamos en Camino al Norte y también en la agencia de Informal. Sin duda alguna, eso de que todavía hay que ir a firmar papeles es algo con lo que tal vez los clientes están bien acostumbrados, que no necesariamente es necesario. ¿Qué otras cosas tú puedes identificar que ustedes han traído en su operación que logra que nadie tenga que verte presencialmente para lograr un booking? Yo te aseguro que si tú hoy me compras un viaje, tú no tienes que ir a verme en ningún momento. 100%. Tú puedes pagar online, tú puedes firmar tus documentos online, yo te puedo enviar todo por email y vas a recibir lo mismo como si fuera en persona. Ahora mismo esa es la operativa de Camino al Norte. El cliente no tiene que visitar Camino al Norte. Tenemos un sistema que si quieres pagos automáticos, te jala los pagos automáticos del sistema, de tu cuenta. ¿Quieres pagar con tarjeta de crédito? Yo te envío un link. Así que nosotros hemos montado una estructura completa para asegurar que el cliente no sufra. Y así ha sido. Y el cliente nos dice ahora mismo, me encanta su operativa, etcétera, porque hemos creado para que el cliente no sufra. Si alguien está viéndonos y quiere abrir una agencia de viaje, quiere implementar esto de no hay que vernos presencialmente, ¿qué cosas no deben faltar en esa operación? Son tantas cosas que yo no me imaginaba, y las digo, ¿verdad?, aquí con mucha humildad, tantos procesos. Oye, yo vengo de trabajar de miles de procesos en el banco, que para cada cosa había un proceso, pero acá también hay muchos procesos que tú tienes que seguir, así que yo creo que lo que tú tienes que implementar es pensar siempre cómo le hago la vida más fácil al cliente desde un inicio. Y obviamente ahí están los términos y condiciones, están los planes de pago, todos esos procesos que tú creas, tú tienes que hacerlo fácil para que el cliente no pase trabajo. Así que hay un montón de cosas, te los puedo mencionar completo, la lista de lo que hay, yo creo que tú sabes más de eso, también. pero es eso. Sí, sin duda alguna, y si puedo aportar ahí, es que el proceso de booking ya tú lo tengas estandarizado. Tú sepas qué va a suceder cuando ese cliente llega a ti por primera vez. Número 2, el proceso de abono, de pago, claro, que esté estandarizado. Y luego el proceso de entregarle al cliente sus documentos finales para que él se sienta que tiene todo lo que necesita para irse seguro. A la vez que tú logres establecer, y me dejas saber si tú opinas de la misma forma, a la vez que tú logres establecer que un cliente se sienta en todo momento acompañado, seguro, pero sin pasar trabajo, ya tú lo tienes todo. Ya tú lo tienes todo, así mismo. Después que tú montas esa estructura completa, el cliente recibe todo, tiene todo en sus manos y sin papeles si quieres. Así mismo, así mismo. ¿Tú estás trabajando en qué partes específicamente, si algunas solo las trabajas tú en Camino al Norte? Déjame reformular la pregunta, porque sí, es que yo hablo, pienso y quiero hacerlo toda la vez. ¿Tú trabajas solo unas partes específicas o tú aportas en toda la operación de Camino al Norte? Yo trabajo lo que es la operación de Camino al Norte. Yo digo que esto es un trabajo en equipo. Daniel es la parte creativa, así que yo lo que hago es acá es pensar en lo que es la operación, el manejo de las finanzas y la logística. Esa es mi expertise. Obviamente sí trabajo de la mano con Daniel con la parte de marketing, de lo que es el budget, de quizás las estrategias que van a salir, pero esa es más mi parte, más la cabeza, la operación de las dos empresas, pues la administro yo. ¿Qué cosas no deben faltar en tus tasks para que esa administración esté on point? ¿Tax te refieres a clientes? Task de qué tareas tú tienes todos los meses o todos los días o todas las semanas que tú digas, esto es indispensable para que esto corra bien y no hayan inconvenientes más adelante. Yo creo que lo más importante es tú tienes que cerrar el mes con qué vendiste,
cuáles fueron tus gastos, ¿verdad? Obviamente sacar lo que tú te ganaste, cuadrar el libro, como yo digo. Es bien importante que todos los meses tú cuadres el libro. Y no todos los meses, yo creo que durante el mes tú tienes que ir monitoreando tus finanzas. Hablo de Caminar Norte, de ver cómo van los pagos que han entrado, si hay un cliente que debe, si hay un cliente que no está pagando, si el cliente no te firma los términos y condiciones, porque si no te firma los términos y condiciones y pasa algo, después te puede hacer una alegación. Así que yo creo que a fin de mes es cerrar todo, mirar todos los clientes que han comprado, para que entonces tú puedas verificar, estoy set, cuadre número y está todo en orden. ¿Cómo tú puedes minimizar riesgos dentro de la operación? Por ejemplo, ahorita mencionaste que si, por ejemplo, a la hora de planificar un grupo, tienes que sacar hoteles, tienes que sacar aéreos, demás. ¿Cómo tú minimizas riesgos de pérdidas económicas? Bueno, Servi, es una pregunta muy buena. Nosotros acá, obviamente, Daniel tira el viaje, la idea de lo que va a ser el viaje. Vamos a ir a Island, por ponerte un ejemplo. Nosotros acá tenemos un equipo junto conmigo que lo que hacemos es cuadrar la ruta y vemos los precios. Ok, esto es el hotel, esto es lo aéreo, esta es la transportación, etcétera, etcétera. Y de ahí tiramos un número. De ahí tiramos obviamente un %. Ahí están los gastos de servicio de procesamiento de pago, todo lo demás, la ganancia, etcétera. Y obviamente ahí tiramos un número y vemos, este es el número que se puede ir al mercado, porque tú estás compitiendo con el número de otras agencias. Si tú te vas muy arriba, tampoco la venta se te va a dar. Así que luego de que se tire ese viaje, que se promociona en las redes sociales, antes, hay otra persona que fiscaliza el viaje completo, la logística completa. Ok, este es el hotel, ¿qué pasa después del transporte? ¿Dónde va a ser? ¿Se va a mover aquí? ¿El tren? Así que esa persona se centra en, a lo mejor no sabe de la ruta. Esa persona no está involucrada en la parte de marketing. Se le da esa ruta nueva para que esa persona fiscalice o audite la ruta y asegurarnos que la estrategia cuando llega el viaje, o la logística, perdón, esté bien. Y en términos económicos, ya que me gustaría poder enseñarle a la gente lo que no se ve, ¿qué cosas o qué fees tú tienes que incluir obligatoriamente en tus presupuestos que la gente ni se imagina? Bueno, ¿en los fees de un viaje o en los fees de...? Por ejemplo, mencionaste procesamiento de pago. Sí. Yo sé que si yo no incluyo el cargo o el gasto de procesamiento de pago en mi costo, ya estoy perdiendo yo, porque entonces de mi ganancia yo tengo que cubrir ese gasto. ¿Alguno otro que tú puedas identificar que pueda evitarle a la gente pérdidas o esas fugas de dinero que de momento la gente dice, pero es que se me va el dinero y no sé dónde? En realidad yo creo que depende del viaje, ¿verdad? Porque pueden haber gastos que no los tienes en X viaje que tengas en otro. Así que yo por lo menos ese cargo de procesamiento es bien importante, porque la gente piensa que no nos cobran por procesar los pagos, el banco cobra mucho, así que tenemos que pagarle al banco. Procesamiento, que quizás a lo mejor un cargo de gasolina que no nos ha pasado, así que más en los que nosotros hemos montado ha sido más los procesamientos de banco, de pago. Sí. Y otra cosa que a mí me gustaría también añadir, que Viajes y un Café lo implementa. Yo establezco un presupuesto de marketing, ahorita lo mencionaste, yo lo incluyo literalmente en mis costos del viaje. ¿Cuánto me va a costar a mí? Porque, oye, ustedes ven que el viaje cuesta tanto y que ustedes dirán, lo conseguimos en 2.000 y lo vendí en 4.500. Claro, yo pensé que me preguntabas de la parte de cliente, pero en la parte detrás de marketing, de la parte del viaje como tal que se construye, hay un gasto de procesamiento de marketing, hay ads que tú tienes que pagar, pero eso obviamente en el presupuesto total de lo que del neto del viaje. Y en ese neto del viaje están los cargos de marketing, de impresos si tienes que hacer, de lo que tú le tienes que de todo. Hay un % que tú le pagas a los empleados porque de ahí sale su comisión. Así que hay un montón de cosas en ese neto, y ahí entonces neto versus venta, y es que va a salir lo que tú te vas a ganar después que tú le pagas a medio mundo. Exactamente, y a eso era lo que quería llegar, porque la gente, como mencionaba, piensa, es que yo lo conseguí en X sitio en 2.000 y aquí está en 4.000. Tal vez eso es una diferencia bastante significativa. Sí.
pero no es que esos 2,000 pesos nos los estamos ganando y nos los estamos echando al bolsillo. Eso así. Y eso es un mensaje para los clientes, pero un mensaje para el que quiere emprender. Asimismo, en esos mismos gastos es que tú pierdes tu ganancia, Sí. procesamiento de pago, la dieta de la persona que va a representar al grupo, cuánto esa persona que va a acompañar al grupo cobra. El vuelo, el hotel, la comida, los gastos de transportación de esa persona cuando envía un líder. Hay un montón de gastos atrás que cuando va un acompañante, ¿verdad? Ujú. Que se tienen. Así que hay viajes que tú cuando sumas y restas, tú dices que yo gané aquí. Eso pasa. Así mismo. Pero obviamente si haces un buen due diligence antes de tirar el viaje, pues se supone que no te pase y que tengas una buena ganancia y obviamente que el viaje se venda al precio que se supone también. Exactamente. Alexander, que te encontraste en algún momento con algún proceso que tú digas, yo ni me imaginaba que para yo poder operar esta agencia de viaje yo tenía que hacer esto? Bueno, que te surja es que así. Yo era- estoy lanzando en preguntas realidad- que me surgen No, y no, yo es que empiezo a decir, el- Dios mío, esta muchacha. No, en realidad, por ejemplo, básico el seguro de viaje, el seguro de la agencia. Vamos quién a iba montar una pensar? agencia, pero qué rayo todavía que tienes que comprar una póliza y que la tienes que renovar anual como la del carro. Ujú. Y no vale muy baratito tampoco. Proceso, yo creo que más el proceso del seguro, que fue más lo más que me impactó, y obviamente los permisos como tal que tú tienes que tener como negocio regular. Pero yo creo que más para mí, si Fue te pregunto el- mi novatada, pues yo digo, pues un seguro. Sin Seguro duda de alguna. emergencia. Y entre eso hay otras cosas realmente que nos exigen, que uno dirá, pero Claro, ¿para qué? las visitas que te hace el departamento de turismo para que tú cumplas, porque obviamente no sé si saben que, y a lo mejor lo has hablado en otra vez, turismo te da una licencia Ujú. que ellos van y te visitan, así que tú tienes que cumplir con unas cosas que ellos te piden. Tienes que estar en ley para tener una agencia aquí en Puerto Rico y eso es lo que tú tienes que hacer las cosas bien durante el año para que puedas tenerla. Me encanta. Vamos a hablar un poquito de cómo es que Dani y tú se complementan dentro de la operación del negocio. Porque tú me corregirás, pero yo asumo que tú eres el que mantienes como que el orden. Dani es el que, yo quiero. Y tú dices, no, espérate, vamos Sí, a, no. vamos a controlar, cortar aquí, vamos a saber. ¿Qué cosas tú entiendes cómo ustedes manejan eso? ¿Cómo ustedes manejan En realidad nosotros somos un equipazo. Yo creo que lo que hemos logrado hasta ahora ha sido por la diferencia que somos personas diferentes, pero al final del día nos complementamos muy bien. Tenemos pensamientos diferentes, gustos diferentes, pero logramos, la importancia de todo esto es que logramos al final del día llegar a un consenso. Y esa es la clave. Yo pienso que si tú con tu pareja y se pone esto de que, ok, yo lo quiero hacer así y ninguno cede, ahí es que no va a haber éxito. Así que al final del día, aunque tengamos pensamientos diferentes, pues hay un consenso de las cosas. Y sí, obviamente Daniel trae unas ideas exóticas de X cosa, o vamos a hacer esta cosa, o a lo mejor vamos a tirar este viaje, y ahí es que entonces lo tengo que frenar. Esto no puede ser así, o estos gastos no van, así que yo soy el que fiscaliza. el que mantiene el orden? Exacto. ¿Consideras que emprender en pareja es para todo el mundo? No, ¿Por qué? bueno. ¿Sabes? No es para todo el mundo si no lo sabes manejar. Yo creo que esa es la importancia. Si tú no sabes, yo creo que hay que estar bien centrado en lo que es, en lo que tú quieres, y a lo mejor yo pienso que tener otros pensamientos, no sé, otra edad, no sé. Para tú, quizás a lo mejor a los 20 yo te diría que sí, claro, y a lo mejor estaba por allá peleando con mi pareja todos los días, pero en realidad yo creo que tú emprender con tu pareja no es fácil, porque tú estás todo el día con él, te acuestas con él, te levantas con él, se discuten decisiones que no son muy fáciles, así que tú tienes que tener una capacidad, eso es lo que la palabra que no me salía, tú tienes que tener una capacidad para tú Para en realidad, dividir tener el negocio. y dividir el negocio de, ok, yo te dije esto, como yo le iba a decir cuando nos reunimos, estoy en mood negocio, no lo cojas personal, y ahí yo fundo.
pero a veces, pues, como quiera, el sentimiento Claro. se mezcla. así Se que involucra sin no es duda fácil, alguna. no es fácil, Sin duda alguna. pero se puede. Se puede, me encanta. Yo definitivamente siempre me gusta traer esta pregunta porque se romantiza mucho la idea de emprender en pareja, pero vienen muchas cosas, como tú bien mencionas, que comparten todo el tiempo, que tienes que amar a una persona, pero a la misma vez discrepar en la toma de decisiones, así que esto es algo que a mí siempre me gusta traer. Cambiando un poquito el tema, ¿cuáles son tus países favoritos hoy? Yo te diría que de mis top, Japón, a mí me encantó. Fui los otros días a Corea y me fascinó. Island y Madrid. Yo me quiero retirar en Madrid, así que si me da esos 4 son mis preferidos. Te hago esa pregunta porque en el podcast que yo escuché, tú dijiste ¿cambió? New York y dijiste Madrid. Y yo quería saber si tú cambiabas, porque oye, todo, yo pienso que todos vamos evolucionando. Claro, claro. ¿Cómo entonces tus gustos de viaje han cambiado a lo largo de tu experiencia? Claro. Pues mira, lo que pasa es que sí, Nueva York era, a lo mejor en ese momento no había descubierto otros países, así que he tenido la oportunidad de ver otros países y otras culturas. Japón se parece en algunas cosas mucho a Nueva York porque es ciudad, pero yo creo que es eso, es que tú aprendes a ver las cosas diferentes, a ver la cultura, a conectar con el espacio y a lo mejor mañana, el año que viene o en 2 años me pregunte y a lo mejor he visitado otro país que me encante. Así que hasta ahora yo creo que es eso, es donde tú te sientas ahí, pero te dije Madrid, que ese no ha cambiado. Y en el primer podcast, en el podcast que escuché dijiste lo mismo, yo me mudaría para Madrid. Me retiraría en Madrid, algo así en realidad, mencionaste, sí. sin duda alguna. Alexander, ¿cómo entonces ha evolucionado? Ya me contestaste cómo ha evolucionado, pero ¿siempre te ha gustado viajar tanto como viajas ahora o eso ha cambiado? No siempre, porque mi trabajo anterior, obviamente yo estaba en un trabajo regular de 8 a 5 que te daban 16, 15 días de vacaciones, así que tenía que programar las vacaciones en ese tiempo, así que viajaba en mis vacaciones. Ahora pues yo soy más de casa y me encanta mi casa, así que yo no me visualizaba con lo que estoy haciendo ahora mismo. Yo jamás pensé que iba a tener una agencia de viajes, ni jamás pensé que iba a tener una agencia de marketing, hasta que llega Daniel y unimos las cosas y así creamos todo esto que está pasando. Así que yo nunca pensé en nada de esto. Agencias de viajes yo ni las miraba. Sí, honestamente, yo las miraba, así que cuando viene Daniel, por eso es que nos complementamos súper bien. Daniel pues obviamente tiene la expertise en marketing, yo tengo finanzas, Daniel le encanta viajar, pues yo tengo la parte administrativa y hacemos este proceso. Pero no me lo imaginaba. El poder de adaptarse. Yo pensé retirándome en el banco, de verdad así era. Mi meta era seguir escalando y yo creo que hasta donde yo llegué yo me siento súper satisfecho. Así que yo me podía a lo mejor, si no hubiese conocido quizás a Daniel, estar allí y me retiraba y de verdad era feliz porque a mí me encantaba mi trabajo. Pero estoy encantado también con esto nuevo que estoy haciendo. Estoy segura que el día, como corre un día tuyo hoy, no necesariamente jamás se va a parecer a como corría un día antes. ¿Eso te afectó positiva o negativamente? ¿Cómo te has adaptado a eso? Sí y no, sí porque allá tenía más gente que me ayudaba y no, bueno, acá tengo más libertad de mis cosas personales, obviamente. Uno como dueño de negocio, su propio jefe, puede salir y hacer cosas, ir a citas médicas, etcétera, y viajar, trabajar desde otro espacio, ¿verdad? Eso también lo hacemos mucho. Cuando estamos de viaje tenemos que atender el otro negocio. Así que ha sido un proceso, ya estoy saliendo, pero si me hubiese preguntado en enero 1, que acabé de renunciar en esa fecha, pues ahí estaba bien sentido, bien sensible. ¿Tú renunciaste ahorita, los otros días? En diciembre 31 fue mi último. 2024. Sí, del 2024, sí. Exacto, sí, ¿verdad? Ya, sí. O sea, que tú llevas 6 meses. Todavía tengo, pero ya. Wow, yo no sé por qué, estamos teniendo toda esta conversación y yo estoy pensando que ya tú llevas más tiempo. Bueno, llevo más tiempo porque luego de mi trabajo y los fines de semana yo siempre estoy involucrado en un negocio. Así que tenía doble carga de trabajo. Estaba acá, que era un monstruo, y estaba acá también, que era otro monstruo. Así que
en un momento, parte de las decisiones de la vida hay que decir, ¿qué hago? Porque yo soy un ser humano, no puedo estar en las dos. Así que ahí es que te dije de los 50. Yo quiero seguir a los 50 atendiendo los dos negocios. A ver, a lo mejor se me iba a caer uno, porque Daniel es un ser humano, él no podía estar solo. Y llegó el momento en que me dijo, necesito ayuda, no puedo. Sí, así que hay que tomar decisiones difíciles, prepararte para tomar esas decisiones difíciles y lanzarte. ¿Qué es lo más que puede pasar? Que no se dé. Así mismo. Así que yo digo que si no se da, pues regreso. Yo no tengo ningún problema en decirlo. Yo regreso a trabajar a la vida privada. Y si tengo que volver a hacer tele cuando empecé hace 16 años atrás, lo hago igual. A mí eso no... Sí, y hay mucha gente que el ego no se lo permite, que se desprenden, que dicen, ¿cómo yo voy a volver a regresar a mi trabajo? Y es que en realidad, donde uno es bueno, y eso no lo quita nadie, Yo voy y le toco la puerta al presidente del banco y me da trabajo. Yo sé que sí. él se aseguró de dejar las puertas bien abiertas, de dejar las cosas como se ven. Oye, y al final de eso se trata la vida. Sí. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, y definitivamente no podemos nosotros decir, no, yo no vuelvo, porque tú nunca dices nunca. Claro. ¿Algún consejo que le quieras dar a alguien que está trabajando privado y quiera lanzarse, pero el miedo Yo creo que no lo es un deja? plan. El miedo siempre va a estar. A mí no se me quita el miedo hasta el último día. El diciembre 31 para mí fue el día que yo nunca voy a olvidar, porque era el último día en lo que me apasiona. Me apasiona todavía, porque la banca me apasiona. Así que el miedo nunca se va a ir. Esa es la primera. La segunda es, tienes que establecer un plan económico para tu ahorrar, tener al día tus finanzas, tener un vaqueo, si tienes una pareja que te ayude, y si no tienes una pareja tienes que tener una cuenta que en momentos en que no entre, porque los negocios suben y bajan. Ahora mismo no sabemos qué puede pasar más adelante. Los viajes se caen, a lo mejor se van miles de clientes de la agencia de marketing, y ¿qué tú vas a hacer? Así que tú tienes deudas que tienes que seguir pagando, así que tienes que establecer un plan para tener una base. Yo creo que es lo más importante. Esas son las dos cosas más importantes. ¿Lo volverías a hacer todo como lo has hecho hasta ahora? Lo volvería a hacer, pero antes, mucho más tiempo. Quizá a lo mejor un poquito más joven. No hubiese pensado tanto, aunque digo que me duele, porque extraño a mi equipo de trabajo, y fueron 16 años, como cuando tú te dejas de alguien, claro, más personal también que entra. Pero en realidad, si me pregunta, lo hubiese hecho antes, mucho tiempo antes, porque yo creo que el miedo no te deja seguir, te aguanta mucho, y obviamente no tanto el miedo, es que tú tienes algo seguro que te está entrando. Yo no dejé de ganarme 2 pesos, yo me ganaba una por Richard Chavo, así que al tú tener ese sueldo que te entraba bisemanal, pues tú decidías ahora. Y yo soy una persona que, como yo le digo a Daniel, si mi cuenta está en cero, yo me descontrolo. No puedo, yo tengo no que puedo estar vivir. en control. Y eso se escuchará, yo no sé cómo la gente lo va a interpretar, pero en realidad yo tengo que tener dinero en mi cuenta. Si la cuenta va, yo me muero. Así que el dinero, aunque la gente no lo vea de esa manera, ayuda, y tú lo necesitas para salud, para todo. O sea, no simplemente para comprarte un carro o para tener el último celular. Yo creo que es bien importante tener una base económica para tú estar bien. Punto. El dinero no compra la felicidad, pero con dinero te quita el estrés de pensar cómo vas a sobrevivir mañana. Muy bien. Cómo vas a sobrevivir mañana. Y yo también opino que la gente romantiza tanto, yo no quiero, porque hay que tener más dinero. Pues claro, porque mientras más dinero tú tengas, mejor estilo de vida tú puedes tener. Punto. Y no estamos hablando de lujo, estamos hablando de calidad de vida y de paz mental. Sin duda. Y existen varios, yo sé que este no es el tema, ¿verdad? Pero existen varios productos que tú puedes hacer, lograr crecer tu dinero. Y obviamente tú empiezas con tan poquito que tú puedes aportar a una cuenta IRA, una cuenta de ahorro, lo que sea, y ese dinero va creciendo, y tú al final del día tienes un crecimiento, hay una cuenta que tú puedes tener ahí para cualquier cosa. Alexander, gracias por compartir nuestra experiencia. Me encantó tenerte, me encantó ver esta otra cara de Camino al Norte que yo no estaba acostumbrada a verle, soy súper honesta. Ha sido un placer tenerlo a ambos. Gracias. No se olviden suscribirse a este canal, y antes de irnos, que se me iba a olvidar de nuevo, ¿cómo podemos conseguir las redes sociales de ustedes? Pues Camino al Norte PR. Déjame decirlo otra vez, grabarlo otra vez, que siempre se me olvida. Camino al Norte PR en Camino Instagram. Camino al Norte PR en Instagram.
Y obviamente la agencia Informal Agency también en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar también. Perfecto. ¿Algún número de teléfono que tenga la agencia o todo por Instagram? No, puede ser por DM, nos puede escribir y nosotros súper. o al 922-5960, que ese es el de Informal, y 990-9727, que es el de Camino al Norte. Perfecto. Gracias a todos por estar con nosotros en este otro episodio. Espero que se hayan llevado muchísimo valor y nos vemos en el próximo. Chao.